Estamos en la librería Leemos Más, donde se va a realizar la presentación del libro de Sofía Ruiz Arena. Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a compartir este momento con nosotros, tan lindo de poder presentar un libro más. Y en este caso se trata de un libro de una amiga que es miembro de la Junta Regional de Historia de nuestra ciudad y también miembro del CONICET y de la Universidad Nacional de Rosario. No me quiero extender en la presentación porque lo va a hacer mi compañero aquí, Rubén. Pero bueno, agradecerle a la librería Leemos Más, que siempre tan gentilmente nos presta este lugar para poder hacer estos eventos. Y bueno, quería decirle que este libro especialmente tiene gran importancia porque se refiere a nuestra región y a la producción agropecuaria de la región. Tanto ganadería como agricultura tienen una gran importancia en nuestra zona y por lo tanto este libro está muy relacionado con ese tema. Y bueno, en este caso Sofi nos va a hablar de cómo se desarrolló ese devenir a principios del siglo XX en nuestra zona y qué importancia tuvieron las mujeres en ese evento, ¿no? En esos tiempos. Así que lo dejo a Rubén para que haga la presentación oficial. Gracias, Roberto. Bueno, simplemente quiero agradecerle a Sofía la deferencia. Es una amiga, es una referente para los historiadores, y cuando hablábamos un poco de esta presentación, gentilmente me pidió un poco hablar de lo que significa trabajar en la historia regional, en lo que es la historia regional, el trabajo de investigación que mucho todavía falta por hacer. Podemos conocer mucho de la historia de nuestros próceres, de nuestro país, pero muchas de esas historias de nuestros grandes próceres y de los grandes eventos, muchas de esas historias tienen que ver con las historias regionales. Cuando empezamos a trabajar en muchas de ellas, terminamos encontrándonos que siempre hay un hilo conductor que nos lleva o algún familiar o alguien que está directamente relacionado con ese gran personaje de la historia argentina. Y entonces empezamos a valorar de otra manera lo que es la historia regional, de lo que es la historia de los pueblos, de las localidades, de los campos, de las colonias y de los personajes que cada una de esas comunidades tiene. Entonces uno se pone a pensar muy seriamente en todo el trabajo que hay por hacer, que hay mucho por investigar, que cada vez que uno encuentra un personaje, un hecho determinado, tira de ese hilo y empieza a encontrar una historia extraordinaria, como le pasó a Sofía con esto. Evidentemente es un trabajo que tiene mucho por delante. Seguramente este trabajo que ella hizo es una partecita muy pequeña de mucho más que tiene para contar, y la importancia que tiene el revelar estos hechos para empezar a entender y a comprender cuánto de nosotros tenemos que poner para empezar a sentirnos con más pertenencia a cada una de las comunidades que pertenecemos. Cada vez que encontramos una historia de un personaje determinado, entendemos por qué es necesario empezar a tener más pertenencia en el lugar donde uno vive. Y de esa manera empezar a valorarlo. Muchas veces nos pasa que tenemos mucha desconexión, que quedamos muy desconectados entre nosotros porque no conocemos la historia de qué es lo que hicieron nuestros ancestros para lograr lo que es, por ejemplo, hoy Rufino. Entonces, a partir de eso es muy importante las historias locales. Acá tenemos un historiador que ha venido de una localidad vecina, que es La Cecina, y que está trabajando en el libro de su localidad, con tanto entusiasmo que seguramente el día que aparezca el libro, más de uno se va a sorprender de cómo nació la localidad, quiénes son sus personajes y empezar a querer un poco más esa localidad. Este es el trabajo que hacemos los que trabajamos en la historia regional.
Por eso lo de Sofi realmente es un trabajo maravilloso que, si bien ella lo hizo como parte de un trabajo de investigación en su tesis, camino a su tesis doctoral, nos deja a nosotros una historia de cercanía, absolutamente cercana. Si bien arranca en 1921, pero está relacionada directamente con acontecimientos que muchos de nosotros a lo mejor conocemos por los nombres que ustedes van a escuchar. Los Cobo Lavalle, nombres que escuchamos permanentemente y decimos, ¿y de dónde vienen esos nombres? Bueno, y después de esa historia primaria, de fines de un siglo y comienzos de otro, Sofía engancha una historia extraordinaria que tiene que ver con los comienzos justamente de eso, de cómo las mujeres empezaron a tomar partido y empezaron a aparecer en las historias de las empresas a partir de momentos que seguramente no lo quisieron en principio, que fueron forzados, pero después se dieron cuenta que podían y lo hicieron. Y de ahí en más arranca toda una historia maravillosa, de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios, de muchos sinsabores, pero que nos trae hasta nuestros días. Así que, Sofi, bien por tu trabajo de pertenencia, más que todo, haber arrancado con un trabajo de aquí, de la zona, para realmente presentarlo como lo ha presentado en todos los lugares de Argentina, porque viene haciendo charlas, conferencias y hasta inclusive en el extranjero, nos enorgullece mucho. Muchas es todo gracias. tuyo. Gracias, Rubén. Bueno, a ver, no sé si ahí se escucha bien, si se escucha atrás. Perfecto. En primer lugar, quería agradecer, realmente estoy muy sorprendida de la cantidad de personas, si bien cuando pensamos en hacer esta presentación un día viernes, en la víspera también del Mundial, sabíamos que quizás la recepción que podía llegar a tener iba a ser de un público que realmente estuviese muy interesado por la temática como para poder dejar de lado todo lo que seguía aconteciendo. Entonces, en primer lugar, bueno, estoy gratamente sorprendida, más allá de ver a mis afectos, ver un montón de otras personas que también vienen y acompañan, no solo me acompañan a mí, sino que acompañan en general estas líneas de investigación que vienen, como un poco también Rubén señalaba, a fortalecer la historia regional. No quiero dejar de agradecer a la Junta Regional de Historia también por el espacio y también a Leemos Más porque muy gentilmente me brindaron también las instalaciones para que no solamente ustedes vengan a escuchar un par de relatos y de historias que ahora voy a empezar a narrar, sino para que puedan acompañarlas también con un café, con algo rico que hace un poco más llevadero también este clima tan hostil que tenemos afuera. Así que bueno, dicho eso, también agradezco a los medios, a la prensa y que le puedan, sobre todo por darle difusión y por permitir que quizás otras personas que por diferentes motivos no pudieron acercarse en el día de hoy, puedan de todos modos tener alguna referencia de lo que vamos a estar hablando ahora a continuación. Bueno, dicho esto, por ahí lo que me gustaría primero empezar, en realidad no sabía bien cómo arrancar la presentación de un libro, pero bueno, sí lo que les quiero comentar en el día de hoy un poco cuál fue la cocina de esta investigación. Y en realidad, bueno, todos saben, yo soy de acá de Rufino y desde muy chica me crié con las historias que me contaba mi abuela Adelina, que para que por ahí suene un poco más familiar, es mi abuela negra que está ubicada acá en la primera mesa, sobre la estancia Tuyutí. Posiblemente la estancia Tuyutí sea una estancia, un lugar de pertenencia que a muchos les resulte también familiar y con el cual varios hayan en algún momento, o no sé si hayan transitado quizás por la estancia, pero seguramente que de oído al menos la conocen. Y la cuestión es que esas historias que mi abuela por ahí me contaba en un primer momento siempre referían a la vida en el campo, a una mirada un tanto nostálgica sobre lo que había sido la vida en esa ruralidad, los años transitados, porque si se me permite voy a contar que ella, por ejemplo, no solamente vivió en Tuyutí, sino que también muchos de los sacramentos, por ejemplo, religiosos, los tuvo ahí, su bautismo, su comunión, su casamiento. Es decir, la estancia Tuyutí atravesó la vida y las etapas iniciales de un montón de personas.
Y en esos relatos y en esas narraciones que por ahí ella hacía, siempre lo que sobrevolaba era esta idea de que, bueno, acá cerca de Rufino había condesas que habían habitado la región. Para la década del 60 seguíamos hablando de la condesa Inés, y quizás uno de los elementos que inicialmente parecía una nota pintoresca, después, cuando yo me fui a Rosario, empecé a estudiar historia, empecé a problematizarlo. Digo, pero ¿cómo? Si desde desde la asamblea del año 13, que prácticamente se abolieron cualquier tipo de fuero personal, cualquier tipo de fuero nobiliario, ¿cómo era posible que estas condesas siguieran acá en la región? Entonces, en ese marco yo después encaro lo que es específicamente mi seminario regional, que es una instancia también ahí de articulación con la carrera, e inicialmente podría decir que al caso me acerco desde la historia social. Esa historia social, algunas de las fuentes, de los materiales que yo utilicé, sobre todo para investigar, fue la prensa y las representaciones que por ahí de los testimonios orales específicamente. Ahora bien, esa prensa y esos testimonios me devolvían siempre la misma imagen. Hablaban de Inés Salas, Dolores Cobo y Agnese Machi di Célere, que son las tres mujeres que yo busco representar un poco en mi libro, desde el lado de la beneficencia y de la filantropía. Es decir, la mayoría de las imágenes que circulaban en la prensa y que habían constituido parte de la opinión pública sobre estas mujeres, las asociaban específicamente a un ámbito que era el de la filantropía. Sobre todo porque Inés Salas y su hija habían donado, por ejemplo, los fondos para la construcción de la maternidad, algunos fondos para la construcción del hospital. Entonces, casi siempre las ideas que prevalecían sobre ella estaban vinculadas a la beneficencia específicamente. Pero por otro lado empecé a entrecruzar un poco la información y mi abuela me contaba que la estancia era enorme, que la estancia para la década del 60 tenía más de 20.000 hectáreas. Y ahí me empezó a hacer ruido y empecé quizás a problematizar el hecho de que cómo, siendo una estancia de unas dimensiones tan exacerbadas, incluso, bueno, sabemos que la zona de Rufino estuvo bastante lindera y en los márgenes se empezaron a encontrar estas estancias donde predominaba específicamente la actividad ganadera, y cómo también el derrotero de esas estancias después permitió que en la década de los 60 Rufino sea considerada capital nacional de la ganadería. Entonces, pese a todo eso, me sorprendía cómo dentro de la opinión pública seguía pesando más el lado benefactor de ellas que el rol económico que habían desempeñado. Entonces, revisitando un poco la propia práctica historiográfica, digo, bueno, no, el error está en buscar qué es lo que dicen de estas tres mujeres la prensa, porque obviamente la prensa no las va a representar de otra forma, más que de la manera en la que social e históricamente se construyó el rol de la mujer en el espacio público. Y empecé a trabajar con otro tipo de documentación, que son sobre todo juicios de sucesión. También trabajé con diferentes expedientes que llegaron incluso a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dentro de ese otro material, por ahí más vinculado a lo que es el Poder Judicial, pude empezar a reconstruir parte de las inversiones económicas y parte de su agencia en tanto actoras económicas que fueron. Por otro lado, yo me preguntaba, digo, bueno, pero estamos hablando de Inés, una de las particularidades que quizás tiene la estancia, y ahora lo veo como una particularidad, porque por ahí al haber presentado la temática en otros espacios, en otros lugares, muchos me han comentado esto. A ver, no es un caso singular, pero sí se ha dado que durante 3 generaciones estuvo administrado enteramente por mujeres. Inés Salas va a administrar la estancia, que en ese momento todavía no se llamaba Tuyutí, se llamaba Laguna del Monte, entre 1910 y 1921. A partir de 1921, luego de la muerte de Inés Salas de Cobo, la va a administrar su hija. Ahí la sucesión se va a dividir en 2. Yo sigo la rama de Dolores Cobo, que es también, como quizás muchos la conocen, como la Condesa Dolores. Y Dolores Cobo administra desde 1921 hasta 1943. En esos años, cuando Dolores Cobo empieza su administración, Argentina estaba atravesando una crisis ganadera sumamente fuerte, producto todavía de los ecos de la Primera Guerra Mundial. Entonces, teníamos una crisis ganadera
que de alguna manera iba a impactar de lleno en una estancia de producción ganadera como era la estancia Tuyutí, que por ahí, para quienes no estaban tan familiarizados, comento que se dedicaban específicamente a lo que es la cría y el refinamiento de la raza Hereford. Y además, durante esos años en los que administró Dolores, también tenemos la crisis del 30. Y así todo, cuando yo llego a su juicio de sucesión, veo que el establecimiento estaba compuesto por 45.000 hectáreas. Y digo, ¿cómo puede ser que una mujer que administraba estas tierras durante más de 20 años se sobrepuso a este tipo de coyunturas económicas cíclicas a las que nos tiene acostumbrado nuestro país? Y así todo, la imagen que sigue prevaleciendo es la de Dolores como benefactora. Nadie piensa en el rol económico, en las inversiones, en sus estrategias. Seguramente, y esto, perdón, es una hipótesis mía, si se tratara de algún varón, estaríamos hablando de una gestión empresarial sumamente exitosa, cómo un varón logró sobreponerse a estas crisis, logró mantener su patrimonio y no solo eso, sino que logró ampliarlo. Entonces, un poco ahí empieza todo el recorrido de mi investigación. La tercera de estas generaciones de administraciones es la de Agnese Machi di Célere, que se va a dar entre 1943 y 1966. Es decir, durante más de 50 años tenemos 3 mujeres al frente de no un pequeño lote ni un pequeño campo, sino de una estancia ganadera que logró tener renombre a nivel nacional. Es más, durante los años de gestión de Dolores Cobo, sabemos que para una estancia ganadera, uno de los elementos más significativos que ponderan el desarrollo de esa estancia es en el predio ferial de Palermo, en las exposiciones rurales. Y en ese sentido, por ejemplo, en el año 63, cuando estaba Agnese al mando de su estancia, van a obtener el premio del reservado del Gran Campeón, y después en el 67-68 también el reservado y el Gran Campeón nuevamente. Es decir, estamos hablando de una estancia que durante muchos años apostó a lo que es la cría del ganado Hereford y que logró alcanzar estándares de ponderación y además algunos estándares de reconocimiento realmente muy, muy elevados. Entonces, un poco el libro viene también a intentar romper con esta lógica de que las mujeres, sobre todo las mujeres durante la primera mitad del siglo XX, no estuvieron asociadas con la ruralidad. Hubo sí un marco normativo que me gustaría por ahí poder describir brevemente de por qué nosotros lo que encontramos es que en nuestra historiografía siempre se pensó a la mujer como por fuera y totalmente marginada de lo que eran los circuitos económicos y los circuitos productivos al interior de los campos o de la ruralidad en general. Sin embargo, cuando uno empieza quizás a hilar un poco más fino o empieza a achicar el foco y ver de poder analizar en diferentes escalas lo que esto sucedía, nos encontramos con que hubo casos de mujeres que administraron sus propiedades. El tema es que también había un marco jurídico en ese momento y un marco normativo que limitaba el acceso de muchas mujeres al patrimonio, a los inmuebles en general y al inmueble rural en particular. Y estamos hablando de que en Argentina en 1869 se sanciona el Código Civil. Ese Código Civil, si bien se va a presentar como un código bastante moderno para lo que era la época, tenía ciertos elementos, sobre todo pensando en las mujeres casadas, que restringía y limitaba enteramente su autonomía. Entonces, Inés Salas, yo por ahí lo refiero ahora como para que todos más o menos estemos en sintonía, pero muchas de las tierras que componían lo que era Laguna del Monte y lo que fue Tuyutí pertenecían a la familia Salas. Sobre todo pertenecían a Miguel Tomás Salas, que era el hermano de Inés, quien para finales del siglo XIX se había convertido en uno de los principales compradores de tierras del departamento Unión en Córdoba. Y él, cuando fallece siendo soltero y sin tener descendencia. Por lo tanto, esas tierras son remitidas a su padre, Basilio Salas del Sar, quien a su vez
en lugar de dárselas, en realidad las hereda su hija, Inés Salas, pero como Inés Salas estaba casada no podía administrar los bienes. Y esto es algo específico del Código Civil, es decir, las mujeres, de acuerdo al Código de 1869, podían heredar a la par de lo que heredaban los hijos varones, pero si la mujer estaba casada no podía administrar dichos bienes. Entonces nos vamos a encontrar con que Inés Salas recién pudo hacerse con la administración de sus propias propiedades en 1910, una vez que enviudó. No estoy alentando a que las mujeres enviuden, pero sí quiero decir que de alguna forma la viudez para finales del siglo XIX y al menos durante el primer cuarto del siglo XX actuaba o catapultaba, mejor dicho, a la mujer a obtener nuevamente un estatus de autonomía que la condición de casada no se la daba. La viudez, si bien significaba perder a su compañero, implicaba también un reposicionamiento en la esfera pública sumamente importante y otra vez alcanzar ese grado de autonomía que había perdido bajo la tutela del matrimonio. A Dolores Cobo, quien va a heredar en 1921, hereda porque ya era viuda, hacía dos años había enviudado, por lo tanto va a poder heredar esas propiedades sin ningún inconveniente. Esto ya se va a modificar en la tercera generación, en la de Agnese, que Agnese va a heredar en 1943, va a heredar estando casada, pero en realidad el Código Civil se va a reformular en 1926 y a partir de ahí las mujeres van a empezar a obtener determinados derechos, como por ejemplo, hablo siempre de la mujer casada, ¿no? Porque entonces en ese marco van a empezar a obtener determinados derechos que antes el Estado civil no permitía. Yo ya había dicho, creo, no lo dije, perdón por la desprolijidad, pero Inés Salas tuvo dos hijas, una era Dolores Cobo Salas y la otra hija era Inés Cobo Salas. Esto hago la aclaración porque encima en ese momento se acostumbraba mucho a emplear el nombre de la madre, emplear el nombre de la abuela y entonces nos vamos a encontrar con que si uno va haciendo esa genealogía, el nombre de Dolores y el nombre de Inés es bastante frecuente. Inés Cobo, que es ella, por ejemplo, estando casada, y esto me parece un elemento muy importante también a destacar, va a iniciar en 1912 una solicitud de divorcio vincular. Obviamente que el divorcio como tal todavía no estaba decretado, eso recién lo vamos a tener durante el gobierno de Alfonsín, pero va a solicitar el divorcio vincular de su esposo que era Baldomero Anchorena. En un acto de preservación del orgullo, Baldomero Anchorena lo que hace es iniciarle un juicio por insania. El juicio por insania también es una estrategia muy importante que me parece que es crucial poder analizar, porque declarar la incapacidad civil y jurídica de una mujer habilitaba al esposo a poder también administrar sus bienes. Entonces, si bien yo no sigo el derrotero de la vida de Inés Cobo Salas, no al menos en este libro, sí me parece importante poner sobre el tapete un poco cuáles eran las estrategias para dejar por fuera de la administración a mujeres, siendo solteras, siendo viudas o siendo casadas. Siendo casadas ya sabemos que había un marco normativo que lo amparaba, pero cuando alguien solicitaba el divorcio vincular o cuando una mujer quedaba viuda o cuando una mujer directamente no se casaba y pasaba a ser esto entre comillas, ¿no?, la solterona de la familia, es impresionante ver cómo han empezado a surgir un montón de expedientes judiciales donde se les inicia este tipo de juicios para declarar su incapacidad civil y de esa forma lograr la administración de los bienes de estas otras mujeres. También quería mencionar que, nuestra historiografía, yo digo la historiografía más clásica, señala y puntualiza que las mujeres quedaron excluidas un poco de lo que fue la participación en los sistemas, en los establecimientos productivos, porque en general siempre se pusieron en marcha una serie de mecanismos que hacían que, más allá de que las mujeres tenían que heredar a la par, en algunas situaciones se aplicaban ciertas estrategias en vida donde los padres varones delegaban, por ejemplo, las propiedades rurales en sus hijos varones y a las mujeres se las compensaba con joyas, bienes urbanos, obras de arte. Entonces también, quiero decir, no es que
no es que voluntariamente las mujeres quisieron excluirse de eso, sino que hubo mecanismos, tanto jurídicos como consuetudinarios, que habilitaron que la mujer quede por fuera del registro y del control de esas tierras. Ahora bien, tenemos una gran cantidad de mujeres que igualmente lograron hacerse con el control, y lo que a mí me interesa poder demostrar es, bueno, ¿qué hicieron en esos lugares de liderazgo? Y acá voy a que la historiografía señala que aquellas mujeres que efectivamente lograban hacerse con el control de la tierra tendían a cederle en arrendamiento. Y a ver, el arrendamiento es una estrategia sumamente válida, es también una estrategia productiva, pero yo creo que le resta agencia y le resta participación activa a las mujeres. Hay muchas mujeres que cuando heredaban cedían en arrendamiento porque eso significaba que iban a obtener una determinada renta, les aseguraba también por ahí no tener que tomar tantos riesgos en cuanto a las inversiones, pero no todas arrendaban. Cuando yo empiezo a trabajar por ahí un poco más en detenimiento estos juicios de sucesión, esta testamentaria, me encuentro con que, por ejemplo, Inés Salas apenas hereda, empieza a poner en marcha una serie de, empieza a arrendar, deja de arrendar partes de las propiedades que tenía en Buenos Aires y traslada su cabaña acá a lo que es la provincia de Córdoba, que también esto me parece crucial. Si bien yo cuando hablo de Tuyutí lo siento como un territorio muy cercano, pero bueno, estamos hablando de otra jurisdicción y como tal, en lo que es la tarea de búsqueda y de pesquisa, por ejemplo, de fuentes, y esto por ahí lo menciono más que nada para algunos alumnos del profesorado que quizás están más a tono con lo que estoy relatando, pero cuando uno empieza a buscar fuentes y documentación, no podemos ir a un archivo en la provincia de Santa Fe. Eso, más allá de que estemos a 20 kilómetros, nos obliga a tener que ir al archivo, por ejemplo, de la provincia de Córdoba, o nos obliga a tener que ir al Archivo General de la Nación. Entonces también detrás por ahí de este tipo de trabajos hay muchos esfuerzos por reconstruir con pequeños vestigios, con pequeñas huellas, parte de lo que fue el derrotero o las trayectorias de estas tres mujeres. Y entonces decía, Inés cuando hereda, enseguida empezamos a ver en su administración un compromiso muy activo con seguir perfeccionando el refinamiento del ganado, y eso lo vemos sobre todo en las compras que hacía, por ejemplo, de ejemplares en cabañas de Inglaterra. Vemos también en la contratación de veterinarios y de genetistas para poder seguir perfeccionando lo que es el Hereford. Y también esto es como que se mantiene en un continuum a lo largo de las 3 generaciones. Cuando nosotros, por ejemplo, analizamos, sobre todo desde la historia empresarial, cuáles fueron las estrategias que emplearon otros empresarios de la época, vemos que una de las estrategias más fuertes fue la diversificación de inversiones. Esa diversificación de inversiones tenía como objetivo justamente la minimización de riesgos. La idea no era invertir específicamente en un activo rural, sino empezar también a diversificar y, por ejemplo, trasladar inversiones al sector inmobiliario, al sector financiero. Bueno, acá en el caso de Inés, de Dolores y de Añese vemos que siempre las inversiones giraron en torno al activo rural, específicamente hacia lo que es el campo. No hubo una diversificación, y esto nos permite también por ahí tensionar un poco, a partir de este estudio de caso, los relatos, por ejemplo, de Sábato, de una historiografía nacional que tendió a pensar a la clase dirigente y sobre todo a los sectores económicos de mayor ponderación en nuestro país, ligados a la diversificación de inversiones. Por otro lado también quería mencionar en esto de, bueno, uno intenta reconstruir parte de las decisiones económicas que tomaron, y en esto de que decíamos que siempre en nuestra comunidad por ahí prevalece esta idea de, bueno, eran muy misericordiosas, siempre vinculadas a la iglesia, siempre vinculadas a los sectores, por ahí vinculados a lo que es la beneficencia en general. Yo me encuentro con que, por ejemplo, no solamente tenían propiedades acá en Córdoba, sino también en la provincia de Buenos Aires, en lo que es el departamento de cerca de Luján, de Mercedes, y allí tenían un tambo. Y, por ejemplo, nosotros tenemos el censo, hay un censo agropecuario que se hizo en 1930, que establecía que los tambos promedios en nuestro país estaban, por un lado, compuestos como máximo por 100 hectáreas,
mientras que el tambo que, por ejemplo, Dolores, esa misma señora misericordiosa que todos recuerdan, el tambo que ella tenía 2.600 hectáreas, es decir, en dimensiones lo superaba ampliamente. Un tambo promedio tenía 60 vacas lecheras, mientras que el de Dolores tenía 4.000 vacas lecheras. Y por lo general el 80% de los tamberos eran arrendatarios cuando, bueno, acá estamos ante un caso de una propietaria. Y perdón por ahí que insista, pero a mí me sigue sorprendiendo cómo se invisibilizó todo eso. A ver, no es que estoy cuestionando a nuestra comunidad por reconocer más su parte social y no tanto su parte económica o su labor económica, pero me pareció que era una beta muy interesante empezar a desentrañar, pero sí, sin duda, eso requiere también, como anticipé, grandes esfuerzos de búsqueda y de recolección de fuentes para poder argumentar lo que uno está diciendo, por ejemplo, en este trabajo. Y entonces, por ahí para no aburrir tanto, pero lo que quería mencionar respecto a las fuentes es específicamente que por lo general desde la historia siempre se consideraba fuente aquello que estaba escrito, que estaba documentado, que estaba resguardado en un archivo oficial, pero al menos desde, yo diría, el último cuarto del siglo XX, con el advenimiento de la historia social, con otras líneas, con otros paradigmas con los que se interpretaba y se iba narrando la historia. Sobre todo pienso en Carlo Ginzburg, que es un historiador que falleció hace muy recientemente, que fue uno de los padres y de los pioneros de la microhistoria. Empezamos a tomar como fuentes y como material también de búsqueda un montón de otros elementos, de otras huellas del pasado, como pueden ser, por ejemplo, cartas, un diario, incluso los propios testimonios orales. Y un poco eso es lo que nos permite darle visibilidad a las trayectorias de estas mujeres. Cuando empecé a trabajar con archivos oficiales, que eran los que en algún momento se sugerían para la labor histórica, me encontré con que, por ejemplo, Dolores Cobo fue esposa de Vincenzo Macchi di Cellere, que fue embajador de Italia en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, y como ella era esposa, digo, bueno, sin duda lo ha acompañado en toda su gira, lo ha acompañado en su estadía allá en Estados Unidos, y cuando empiezo a rastrear a través de los archivos migratorios, filtraba por su nombre y me aparecía el de él, y a ella no la podía encontrar en ningún lado. Y cuando empiezo a revisar por ahí con mayor detenimiento, veo que en ese momento los registros migratorios solamente tomaban el nombre del esposo y abajo ponían viaja con una esposa, un hijo, una esposa, un hijo y nada más. Es decir, la mujer ni siquiera figuraba en esas nóminas, en esos registros migratorios con nombre y apellido, era la esposa. Entonces, claro, nunca la iba a encontrar, tenía sí o sí que buscar a partir de su marido necesariamente. Un poco entonces todas esas fuentes, todas esas huellas que uno va siguiendo es lo que de alguna manera me permite después reconstruir este libro. Tuyutí, pese a ser una estancia que albergó a más de 100 personas, sobre todo en los años de mayor esplendor, funcionó siempre funcionó con una administración civil, es decir, al menos hasta 1956. Estamos hablando de una estancia que, como dijimos, tenía un refinamiento del ganado, que tenía grandes hectáreas, que tenía también tenía un área circundante que estaba habitada por colonos, por muchas familias de colonos, y así todo tenía una administración civil. ¿Y qué significa que haya tenido una administración civil? Que directamente no había sido formalizada ni como sociedad anónima, ni como sociedad de responsabilidad limitada, y para ese momento vemos que muchas otras empresas ganaderas, sobre todo en los años 30 y en los años 40, ya habían empezado a tener esos formalismos. Eso, por un lado, también, y es una hipótesis de trabajo, yo considero que, no sé, por ahí a lo mejor lo pueden compartir o no, pero muchas veces se tendió a pensar, bueno, a la mujer dentro del espacio doméstico, al varón dentro del espacio público, lo privado era reservado para la mujer, lo público era reservado para el varón, sobre todo pensando en aquella época. Y también mi inquietud es pensar quizás hasta qué punto el haber sido una estancia administrada por mujeres no hizo también que eso se preserve en el ámbito de la informalidad o de la domesticidad.
por ahí de algunos de los relatos y de algunas de las entrevistas que pude recabar, yo creo que queda la idea de que en Tuyutí, al interior, después de las tranqueras, existía una gran familia de trabajadores, y me parece que eso también lo logró el hecho de que hayan sido mujeres propietarias, porque el ser mujer, y esta sí es una hipótesis mía de trabajo, no implicaba, pese a que vos fueses mujer y tuvieses 40.000 hectáreas para 1930, no te posicionaba de la misma manera que ser varón y tener 30.000 hectáreas para la década de 1930. Por lo tanto, yo creo que para poder legitimar también el lugar que ellas tenían, de algún modo tuvieron que recurrir a otro tipo de estrategias, como esto de ser recordadas más que nada por su lado nobiliario, el hecho de hablar de Dolores como condesa. Ahí hay una carga también de legitimidad y de simbología que la tierra por sí sola, si eras mujer, no te la daba. Si bien eso te abría ciertos círculos sociales, ciertos contactos, me parece que en ellas mismas estaba esto de tener que estar legitimándose siempre ante la mirada del otro, porque eran mujeres propietarias, eran mujeres que tenían mucho mundo, podríamos decir, que habían logrado viajar un montón, pero así todo no dejaban de ser mujeres. Entonces, bueno, un poco la idea del libro es recorrer todos esos rincones, y una de las últimas fuentes con las que trabajo es un juicio que, esto lo menciono, bueno, dijimos la estancia pertenecía a la provincia de Córdoba, sabemos que en los años 30 hubo una crisis muy grande, y estas mujeres, así tal como uno por ahí las podría presentar, en 1936 se enfrentaron a Amadeo Sabatini. Amadeo Sabatini fue gobernador de la provincia de Córdoba, un cuadro muy importante de lo que es la Unión Cívica Radical, sobre todo del radicalismo cordobés, y él, una vez que asume, ya en su discurso de campaña había un elemento condenatorio hacia lo que era el latifundio. En nuestro país, durante muchos años y en diferentes coyunturas, podríamos decir, se planteó el latifundio como uno de los principales problemas del atraso económico o de una industrialización por ahí más retrasada. Es decir, se planteaba que si la economía de Argentina iba mal, era por esas grandes extensiones de tierra improductivas no por carencia de fertilidad, sino improductivas por la decisión de un propietario que no las trabajaba. Entonces, varias veces se puso en agenda el problema del latifundio como uno de los grandes males económicos de nuestro país. Y en el 36, cuando Sabatini todavía estaba en campaña, él dice, sin ningún tipo de resquemor, que si gana va a perseguir a los grandes latifundistas. ¿Y de qué forma se los persigue? Se los va a perseguir a partir de reformas impositivas. Entonces, al asumir, lo que va a hacer es reformular dos impuestos: el impuesto a la propiedad de la tierra y el impuesto al ausentismo. Pensemos, década del 30, la crisis del 30, ya a partir del 35 hubo un periodo de recuperación, y ante ese periodo de recuperación lo que hace es modificar el gravamen de la renta en estos campos que estaban allí en el sur de la provincia, no solo en el sur de la provincia de Córdoba, sino en toda la provincia. Y como él desde un primer momento dijo que iba a perseguir a los grandes latifundistas, Dolores Cobo le inicia un juicio por estar violando el principio de igualdad ante la ley. El impuesto, acá hay una contadora y espero no confundirme, no era un impuesto proporcional, sino que era un impuesto progresivo, es decir, mientras mayor capacidad económica tuviese el contribuyente, más alta era la tasa con la que se gravaba ese bien, en este caso. Ella obviamente pagaba el porcentaje más alto, que era el 20% de la renta. Y dentro de la defensa que va a iniciar, no solamente dice que es violatorio del derecho de igualdad ante la ley, sino además que es un impuesto confiscatorio y que tiene como objetivo perseguir a un grupo específico de la población. Este caso llega a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y acá también hay una abogada, y creo que hay más de una abogada, y por las dudas aclaro, la Corte tiene como la potestad de decidir qué casos tomar y cuáles no. Y deciden tomar el caso de Dolores. En ese momento también es muy interesante ver cómo la modificación de los elencos de la Corte Suprema de Justicia, es decir,
del grupo de jueces que en ese momento integraba la Corte Suprema, a veces hacía que hubiese fallos que favorecían a los sectores, por ejemplo, vinculados con el rubro agropecuario, y como en otros momentos hubo fallos que fueron contrarios. Entonces acá en el libro se analizan 2 fallos específicamente, uno solicitado por Dolores Cobo y el otro solicitado por su hija, por Añese. Uno va a ser durante la década del 40, el otro ya va a ser durante los años 50, cuando el elenco de jueces de la Corte Suprema de Justicia había sido intervenido, podríamos plantearlo, durante el gobierno de Perón. Entonces, bueno, ahí hay todo un desarrollo de cuáles fueron esos fallos. Anticipo, no es un spoiler, pero fallaron a favor de Dolores, fallaron a favor de Añese, por lo tanto, les devolvieron la totalidad del impuesto. Ni siquiera tuvieron que pagar la tasa mínima, que era del 5%. Así que, digo, me parece quizás relevante poder analizar esto, como 2 mujeres que quizás, a ver, no digo que hayan pasado desapercibidas, porque incluso hasta nosotros tenemos el Hospital Salas Cobo, digo, uno a veces lo referencia incluso con los apellidos de ellas. Son mujeres que, como decía, seguramente todos en algún momento hemos escuchado nombrar, pero sí quedó quizás un poco solapado el rol económico que tuvieron en la región, y no me parece un detalle menor de que hayan podido administrar un establecimiento de esas características durante tantos años. Sí hay elementos, como digo, que son singulares. El hecho de que se hayan sucedido 3 administraciones de mujeres específicamente al frente de un mismo establecimiento, eso sí es una singularidad. Pero bueno, la idea es que quizás el libro aliente también a empezar a visibilizar otros casos de mujeres. Pienso también en Córdoba, el de Adela María de Olmos, que también administró cerca de 200.000 hectáreas, también tuvo que sobreponerse a un juicio que le iniciaron por insania, y entonces me parece que hay muchas más mujeres de las que se supone que se hicieron con la propiedad de la tierra. No todas arrendaban. Quienes arrendaban también serán motivo u objeto de estudio en algún momento, pero la idea es al menos poder sembrar estas dudas, invitar a la reflexión y ver de que de alguna manera la historia empieza a ser un poco más justa con aquellos sujetos que fueron invisibilizados durante largo tiempo. La mayoría de grandes terratenientes tuvieron esposas, y sabemos que de acuerdo a la esperanza de vida, por lo general, la mayoría de esposas primero fueron viudas. Entonces me parece que es pertinente al menos preguntarnos qué hicieron esas viudas una vez que lograron administrar sus propiedades. Y bueno, es una pregunta que dejo por ahí abierta. Yo no los quiero seguir no quiero tampoco pecar de utilizar el micrófono y aburrirlos. Me gustaría por ahí que pueda circular un poco más la palabra, así que invito al que quiera por ahí hacer alguna pregunta. Obvio que los invito también a comprar el libro son 4 capítulos, es una lectura bastante fluida, tiene sí contenido historiográfico un poco denso, pero bueno, hay capítulos muy interesantes. Lo comento brevemente. El primero de esos capítulos parte con el conflicto del 2008. Algunos ¿cuál de los conflictos del 2008 podrá ser? La 125. La 125, exacto. La idea es, porque yo tengo este recuerdo, obviamente que si bien es una investigación que busca tener el rigor científico y académico que la disciplina nos exige, está sin duda atravesado también por la propia experiencia que uno tiene como persona y como sujeto, y el año 2008 fue muy significativo en nuestra ciudad, no solo en nuestra ciudad, sino digo a nivel nacional, y a partir de ahí yo creo que la 125 se planteó como un punto de quiebre, como un momento en el que se polarizó este enfrentamiento entre el gobierno y el campo. Y el campo a veces aparece como un sujeto muy homogéneo, pero cuando uno empieza a escarbar un poco nos damos cuenta que está constituido por múltiples actores, múltiples formas de acceder a la propiedad, diversas maneras de vincularse con esa tierra, y en ese sentido me interesaba tomar el año 2008 como una puerta de entrada para ver si, bueno, es el primer conflicto que hubo entre el campo y el gobierno,
o podemos rastrear en otros momentos otras situaciones conflictivas, otras situaciones por ahí un poco más críticas, donde también se había polarizado bastante la opinión pública. Y si bien esto recorre por ahí un enfrentamiento con un ejecutivo provincial, no un ejecutivo nacional, creo que al menos sirve para ver cómo esos, a lo largo de nuestra historia, no estoy diciendo nada nuevo, pero ha habido gobiernos que fueron más receptivos o menos receptivos, por ejemplo, a los reclamos de los sectores agropecuarios. Por eso, pensar en Sabatini, pensar también en su reforma impositiva, creo que es una manera de tender puentes con, por ejemplo, lo que sucedió en el año 2008. La idea es al menos poder reconstruir esas etapas, poder reconstruir esos momentos de tensión y ver cuáles han sido sobre todo las respuestas de los sectores agropecuarios, más aún cuando fueron personificados por mujeres como el caso de Dolores y el caso de Añese. Así que bueno, eso como para cerrar, y desde ya que quien tenga alguna duda, quien quiera aprovechar a hacer un comentario, nuevamente sigo como muy sorprendida por la cantidad de gente. No es que no pensé que iba a venir gente, pero a veces cuando, no sé, la cultura por ahí, en nuestros días, todo espacio cultural suele estar un poco valpuleado, es como que siempre tenemos que estar, quienes hacemos historia, quienes pertenecemos a sectores como CONICET, tenemos que estar justificando todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo, por qué es importante, y entonces ver todo este reconocimiento realmente me llena el alma. Así que bueno, muchísimas gracias. Te hago una consulta, Sofía. Bueno, hasta aquí hemos transmitido la presentación del libro de Sofía Arroyo Arenas. Es una curiosidad.